Buenos días a todos, gracias al Señor que nos permite estar en esta mañana y continuamos con nuestra clase acerca del Dios Creador que hizo todas las cosas. Estamos estudiando Génesis capítulo 1 básicamente y también vamos a poder llegar a un poco más de Génesis 1, hablando posiblemente del diluvio, las implicaciones que tiene que ver esto con el evolucionismo, y además de eso hablaremos un poquito acerca de las genealogías. Esperamos poder terminar todo esto y vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 1 versículos 24 al 28. Vamos a leer hasta el 31, como está ahí en la presentación. Dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Estamos en el día sexto entonces ahora. Y algo que quiero decir antes de hablar un poco de estos versos, es una de esas teorías o enseñanzas seculares acerca de lo que nosotros tenemos en todas las cosas creadas, y es el uniformismo. El uniformismo es la idea de que la uniformidad de las causas naturales para el mundo físico nunca es interrumpida por lo sobrenatural. ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que así como están las cosas hoy, es como las vemos desde un principio, y siempre han sido así. No ha habido ningún cambio, todo sigue igual. En un principio parece que no hay nada malo en eso. No, pero lo que hace esto es dar la idea de entonces que esta tierra no ha sufrido cambios, y además de eso que tiene miles de millones de años. El uniformismo no es una explicación bíblica para las cosas que nosotros tenemos hoy. ¿Qué es lo que ellos tratan de dar a entender? Que entonces ha sido un proceso poco a poco en el cual nosotros tenemos las cosas como las vemos hoy día. La Biblia nos muestra que esto no es así. La historia de esta humanidad ha sido interrumpida por cataclismos, básicamente dos cataclismos. La creación misma fue un cataclismo. Todo lo que pasó ahí fue algo donde la tierra, el mar, los cielos, todos fueron conmocionados por la palabra del Señor. Pero también tenemos otro gran cataclismo, algo que afectó toda la tierra, y eso fue el diluvio. Entonces nosotros, después del diluvio, las cosas no fueron igual, fueron transformadas, fueron cambiadas por este juicio que Dios trajo a la tierra. Entonces, lo que nosotros vemos hoy no es el proceso de miles de millones de años. La creación fue hecha en 6 días y sufrió grandes procesos que Dios determinó por medio de su palabra. Además, nosotros debemos de entender que Dios no está sujeto a ninguna ley natural.
Él creó las leyes naturales, Él creó el tiempo. ¿Hay alguien que puede oponerse a Dios? Para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, Él está sobre las leyes naturales, sobre las leyes físicas, sobre las leyes químicas, sobre todo proceso que para nosotros es normal. Dios puede usarlos o no usarlos según Él quiera. Entonces, nosotros entendemos un Dios que es trascendente, que va más allá de lo que nuestras mentes puedan entender. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Y la palabra de Dios, dándonos a entender que estas ideas falsas vendrían en un futuro, nos advierte de ellas. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación y vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde la creación. Entonces vean, ahí tenemos un pensamiento uniformista. ¿Qué es? Desde la creación no ha pasado nada, no hay un diluvio, no ha pasado, todo es igual. Esa es esa idea. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado, ¿qué? En agua. Entonces ahí nos habla de un diluvio. O sea, la tierra como nosotros la conocemos no es igual desde que Dios la creó. O sea, entonces no ha habido un proceso de miles de millones de años de fósiles debajo de la tierra y capas que ha pasado a través de los años. Eso no es así. O sea, Dios ha hecho grandes cosas en esta tierra, grandes modificaciones. Una de estas fue la creación y la otra, como les dije, fue el diluvio. Entonces, todo creyente, todo verdadero cristiano cree el relato simple, sencillo, llano de Génesis. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas para llevarnos a Él, nos da un nuevo corazón y una nueva mente, una de las cosas que Él hace es que nosotros creamos este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Todas las palabras de Dios se vuelven verdaderas para nosotros y no necesitamos nosotros decir que ahora que las creemos son verdaderas, siempre han sido verdaderas porque es la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es esto: no puede existir un cristiano, un verdadero cristiano que crea en el evolucionismo. No hay. No hay cristianos evolucionistas. No, eso no está en Génesis. No hay teístas evolucionistas. No existen ese tipo de cristianos. Y lo más terrible de esto es que tal vez en medio de nosotros no lo vemos, pero en muchos lugares, en muchas iglesias, creen la crucifixión del Señor, creen el nacimiento virginal de Cristo, hablan del regreso de Cristo, pero no creen en el relato de la creación. Han adoptado y se han creído y se han tragado la mentira del evolucionismo. Entonces enseñan a sus hijos acerca de los dinosaurios. ¿Y qué le enseñan? Uy, estos animales vivieron hace miles de millones de años. Y los niños: ah, sí, papá, así es. Y nos tragamos. Y vean ahora, y porque vamos a hablar acerca de todo esto, tal vez en esta clase vamos a comenzar, pero vamos a seguir en la otra. Esa idea de que el hombre desciende del mono. ¿Y de dónde descendemos? Bueno, venimos así, así. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué creen estas cosas? Se han dejado engañar por la mentira del diablo. Muchos por miedo, otros por no ser aceptados, otros por miedo a oponerse a sus profesores en las universidades, a no ser aceptados en un trabajo. No podemos avergonzarnos del Evangelio. No podemos avergonzarnos de la palabra de Dios. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
es poder de Dios. Entonces, Dios no usó la evolución, las cosas no tienen miles de millones de años, no han sido procesos evolutivos de formas más sencillas a formas más complejas. Dios hizo todo completo, complejo y de una capacidad total para reproducirse. Entonces, lo primero que vemos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 24, en el día 6, es la creación de los animales y el hombre. No dice en qué momento fue en ese día. No sé si fue, no dice si fue, si seguimos el relato bíblico, entendemos que fue primero los animales y después el hombre. Así es como lo entendemos. Es Dios quien da a todos vida. Y el versículo 24 dice, luego dijo Dios. Es el mismo sistema que ha seguido siempre, ¿verdad? ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que primero dice? Produzca la tierra seres vivientes. De lo inorgánico, Dios crea lo orgánico. Qué maravilloso el poder de Dios, ¿verdad? De lo que no tiene vida, de polvo, de tierra, de lo que no, de lo que Dios manda y hay vida. Por eso no debemos de dudar nunca de que en corazones donde no hay vida, Dios puede producir vida. Porque Él lo hace. Él lo hace. Produzca la tierra. Y entonces Dios crea animales, Él hace estos seres. Son mencionadas 3 categorías: las bestias, serpientes y animales de la tierra. Solo para aclarar algo, la Biblia no nos dice cuándo fue la creación de los ángeles. Tiene que haber sido en alguno de estos 6 días. No sabemos cuánto, tal vez fue al principio, tal vez fue al final, pero fueron creados en alguno de los 6 días. Ahora bien, aquí tenemos la creación de estos. La palabra hebrea para bestias, tal vez podemos dejarla ahí. La palabra hebrea para bestias se refiere a animales que pueden ser domesticados para producir beneficio al hombre. ¿Como qué? Como la vaca, las ovejas, las cabras, los bueyes, las vacas. Este tipo de animales que pueden ser domesticados para producir algún beneficio. La palabra serpiente en hebreo incluye también reptiles e insectos. Y es muy posible animales de patas muy cortas donde su panza estaba tocando literalmente el suelo, como ardillas, conejos, ratones, todo este tipo de animales. Y aunque a usted no le gusten los ratones, y no le gusten las serpientes, y no le gusten las arañas, y no le gusten todo ese tipo de animales, son creación de Dios y Dios los vio buenos. Dios los vio buenos y los hizo así. Y tienen un propósito. Aunque usted no, yo no sé qué propósito tienen esas arañas que hacen telarañas en mi casa. A través de todas ellas Dios nos da ejemplos. Y vamos a ver uno de ellos en esta mañana. Muy bien. También tenemos animales de la tierra que son elefantes, perros, felinos, jirafas, los dinosaurios. Y todo animal que ha existido sobre la tierra. Hay que entender que muchos animales ya no existen. Y es interesante que todavía seguimos descubriendo animales. Se descubrió una nueva especie que nunca se había descubierto, un cierto tipo, ¿verdad? Pero obviamente no es algo nuevo, es algo que ya Dios hizo, pero una especie diferente. Y siempre sigue siendo lagartija, solamente que con la cola más larga o de diferente color, pero siempre sigue siendo lagartija o araña o lo que sea. Él hizo todo en esos 6 días, no es una evolución. Y aquí tenemos mencionadas, ¿verdad? Esas bestias que son, un ejemplo puse aquí, la vaquita. Esa vaquita de la cual nosotros disfrutamos. Y quiero mencionar algunas cosas de este animal al cual nosotros estamos muy relacionados. Bueno, la vaca tiene un sistema digestivo fascinante. Yo no soy veterinario. Yo solo disfruto de los productos que vienen de ese animalito, pero es increíble. Este sistema digestivo de la vaca no llegó a hacerse por casualidad. Tiene un diseño maravilloso. Y necesita de todas las partes completas y complejas así como son para hacer lo que es.
tiene 4 cavidades estomacales. Cuando una vaca come, la fibra masticada parcialmente pasa a la primera cavidad de la vaca, que se le llama, o lo que se llama rumear, que las vacas hacen ese rumeo, ¿verdad? Ahí ese alimento en esa primera cavidad se fermenta más o menos por 2 días por medio de bacterias, donde comienza una fermentación para descomponer la celulosa y convertirla en azúcares simples. La capacidad de una vaca de tener alimento ahí es más o menos de 50 galones. Increíble, ¿verdad? Una vaca toma mucha agua, muchísima agua. Así que si usted quiere tener una vaquita en su casa, necesita mucha agua y bastante alimento. En la segunda cavidad, el reticulum, es donde se mezclan las enzimas digestivas y más fermentos digestivos. La primera cámara le da vuelta al follaje y lo convierte en pequeñas bolas. Después son empujadas a la segunda cámara, donde se llenan de este líquido que está en la segunda cámara. La vaca después regurgita esas bolitas, y usted la ve cuando pasa todo el día, ¿verdad? Rumiando ahí en esa actividad. Y pasa más o menos unas 6 horas haciendo esto. Después de pasar ahí, pasa a la tercera cavidad, que se llama omasum. Ese líquido se reabsorbe y después se compacta para ser mejor aprovechado. De ahí pasa a la cuarta cavidad, que se llama abomasum. Como les dije, apunten estas palabras porque salen en el examen. Así se secretan los ácidos, enzimas, se completa el proceso digestivo. La vaca, por medio de esto, disfruta de un alimento nutritivo a partir de ¿qué? De simple zacate. De simple zacate. Hay que pensar eso. Un amigo por broma decía, tantas vacas no pueden estar equivocadas, hay que comer zacate, decía. Bueno, pero lo que quiero llegar a esto es que Dios le dio a la vaca este sistema digestivo tan impresionante, de una forma capaz de hacer todo este proceso químico, para que después todos esos nutrientes, la descomposición de la celulosa, para después sacar esos azúcares, y que después de eso podamos tener esa leche donde nosotros tenemos natilla, mantequilla, el queso que nos gusta tanto. Todo eso por medio de un proceso complejo, a partir de simple zacate. Pregunto, ¿es esto producto de la evolución o es más bien un diseño inteligente de un Dios creador? Es un Dios creador que ha hecho todas las cosas. Una vaca puede dar leche para 50 personas. Y no solamente, el estiércol que produce es abono para la tierra, y en muchas ocasiones es usado hasta combustible. Es algo impresionante. Podemos seguir. Dios hace animales terrestres y hace animales como la jirafa y el camello. Cuando Darwin, este científico, observó la jirafa, dijo, wow, esto es un caballo desarrollado. Nada más se fue evolucionando y fue alargando su cuello y agregándole vértebras. Eso fue lo que vio Darwin. Observó eso y dijo, sí, es un caballo nada más con un cuello alargado. Pero él no consideró un montón de cosas más. Una jirafa necesita un corazón muy grande para llevar sangre suficiente, rica en oxígeno, hasta el cerebro, situado a 3 metros de altura. Pero también requiere válvulas de derivación y anticoagulación para evitar que el cerebro se inunde de sangre cada vez que la jirafa se agacha para tomar agua. ¿Me estoy dando a entender? O sea, toda la fuerza que se necesita del corazón para hacer subir esa sangre hasta la cabeza. Y después, cuando ella se agacha a tomar agua, toda esa sangre se vendría y mataría a la jirafa. Pero no es así, porque el Señor le proveyó de unas válvulas especiales que evitan que eso suceda. ¿Evolución o creación? Creación.
Esto no puede ser un proceso evolutivo. Es algo maravilloso que hizo el Señor. Los camellos, eso que tiene arriba la joroba o ojiva, ahí no es donde está el agua. Porque ellos creen que ahí es donde está el agua. No, ahí no está el agua. Un camello es un animal sorprendente. Puede cargar hasta media tonelada de peso. Su capacidad de retener agua es impresionante. Esa jiba o eso que tiene de arriba, ahí es donde él acumula grasa. Esa grasa le sirve a él de alimento para esas largas caminatas que tiene que hacer a través del desierto. Él puede perder hasta un 40% de su peso y no le afecta en nada. Es algo impresionante. Él puede tomar 30 galones de agua en 10 minutos. Ningún ser humano puede hacer eso, ninguna bestia, ningún otro animal sin morirse. Pero él sí lo puede hacer. ¿Para qué? Para esas extensiones tan largas que tiene que hacer en esos lugares calurosos. ¿Quién le dio esa capacidad? ¿Quién lo hizo así? Dios lo hizo así, con esa tremenda capacidad. La capacidad de que su sistema metabólico pueda adaptarse a eso. Su sistema sanguíneo está adaptado y sus glóbulos pueden aumentar hasta 3 veces el tamaño normal para poder absorber toda esa cantidad de oxígeno que él necesita. Algo maravilloso, algo poderoso de Dios. Seguimos. ¿Qué más hizo Dios? En el día sexto hizo las serpientes, reptiles, animales, insectos, todo este tipo de animales. Y quiero traer uno que es tal vez podemos apagar la luz ahí para verlo con más. Este se llama, aquí que tienen a su izquierda me parece, es el escarabajo bombardero. Es un insecto increíble. Este insecto vive mayormente en el estado de Nuevo México, en el desierto de Nuevo México. Este escarabajo tiene la capacidad de expulsar 2 químicos a la vez. Estos químicos se llaman hidraquinina y peróxido de hidrógeno. Separados no existe ningún problema en ellos, o sea, son inofensivos, son simples. Pero en un momento este animalito tiene la capacidad de que cuando va a ser agredido, cuando él se ve en peligro, él expulsa esos 2 químicos a la misma velocidad por unas válvulas que el Señor le hizo, y esos 2 se mezclan en el aire en un punto específico y estallan. La temperatura a la cual puede llegar ese químico es más o menos a 100 grados centígrados. Pregunta, ¿cómo estos químicos no se mezclan dentro del animalito y explota? ¿Cómo tienen la capacidad para sincronizar en un momento dado esos 2 químicos y hacer que exploten? ¿Quién les dio la capacidad para producir esos químicos? Pregunta, ¿es esto obra de la evolución? Imagínense si él hubiera ido evolucionando y haciendo pruebas. ¿Cuándo explota y cuándo no explota? ¿Cuándo explota y cuándo explota? ¿Cuándo? No hubiera podido. Porque la evolución habla de eso, de procesos, hasta llegar hasta algo complejo, no existe. Dios lo creó así. Y cuando nosotros vemos cosas así, debemos alabar a nuestro Creador, exaltar su poder. Es algo maravilloso que Dios hizo. La respuesta está en Dios. Podemos encender la luz. Tenemos a la hormiga. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Todavía los científicos no entienden cómo es que funciona, cómo es que hace, cómo es que llegó el escarabajo bombardero a ser así. Ahora tenemos otro animalito, un insecto, en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice, Proverbios 6, 6 al 11, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Existen muchísimas clases de hormigas, tipos de hormigas. Dicen que existen más o menos más de 10.000 especies de hormigas. Van desde 1 milímetro hasta 3 centímetros. Es increíble cómo ellas fabrican sus nidos. Es increíble la forma en que ellas trabajan, lo laboriosas que son. Dice la Biblia, ¿quién? Mire, no teniendo un capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, ellas cómo saben lo que tienen que hacer. Y ellas cargando su material, su hojita o lo que tienen que cargar desde largas, ellas van, vuelven, ellas levantan un peso mucho mayor, inmenso a lo que ellas son. Son realmente increíbles estos pequeños animales que a veces pues en nuestras casas a veces causan problemas, pero Dios los hizo con funciones particulares y necesarios para todas las cosas. Ellos son necesarios para la conservación, para la filtración de los suelos, para la fertilización, para la polinización de las plantas. Si las hormigas dejaran de existir, haría un colapso para todos los ecosistemas. Son necesarios estos animalitos y nos dan un ejemplo tremendo a aquellos que no quieren trabajar. Vea la hormiga, oh perezoso. Hay que trabajar, hermanos. Gocémonos en los 6 días que Dios nos ha dado para trabajar, así como nos gozamos en este día que es el día del Señor. Entonces hay un ejemplo que Dios nos da en estos animales para el trabajo. Dios lo hizo. ¿Quién hizo a este fascinante insecto? Él lo hizo. Seguimos uno más, por favor. Vamos a apagar la luz ahí. Bueno, no sé si lo pueden ver, pero este animalito se llama el ornitorrinco. Un animal bien extraño. El pico del ornitorrinco es como el pico de un pato. En cada pata solamente tiene 5 dedos. En cada pata no solamente tiene 5 dedos, sino una membrana que le hace un cruce entre pato y un animal que puede rasguñar o cavar. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los miembros del ornitorrinco son cortos y paralelos al suelo. Su oído externo es solamente un agujero, sin el lóbulo que los mamíferos usualmente tienen. Sus ojos son pequeños. El ornitorrinco es nocturno. Atrapa su comida debajo del agua, almacena las lombrices, los caracoles, las larvas en bolsas en sus mejillas como una ardilla. Los evolucionistas están asombrados con las estructuras de este animal. Su pico implicaría una relación cercana con los patos y su cola podría hacerlo un castor. Su pelaje es similar a la de un oso. Su membrana interdigital implica que sería una nutria y sus garras son parecidas a las de un reptil. Bueno, ¿en qué evolucionó entonces? ¿Dónde se quedaron los rastros del ornitorrinco? Porque los evolucionistas dicen que primero era esto y después fue evolucionado. Todos los que se han encontrado, los fósiles, han sido iguales. No ha habido cambio. Los espolones debajo de las patas traseras de este animal producen veneno. Es mortal como el de las serpientes más venenosas. Es el único animal venenoso del mundo con pelaje. El ornitorrinco alimenta a su cría con leche como un mamífero normal. Sin embargo, el ornitorrinco, a diferencia de otro mamífero, no tiene tetillas para alimentar a sus crías, sino que la leche sale de poros de su piel. No puede ser una evolución, tiene que ser una creación de Dios. Tiene que ser una creación de Dios. Dice lo siguiente: existen varias razones para rechazar la interpretación evolutiva del origen del ornitorrinco. En primer lugar,
Los fósiles del ornitorrinco son exactamente iguales a las formas modernas. Segundo, las estructuras complejas del huevo y las glándulas lactarias están siempre completamente desarrolladas y no ofrecen solución al origen y desarrollo de la matriz o de la leche. Los mamíferos más típicos son encontrados en estratos más profundos que el ornitorrinco ponedor de huevos. Por ende, el ornitorrinco con pico de pato parece ser una clase distinta de animal en sí misma y por sí misma, que ha sido diseñado específicamente para tener todas estas características. Es un animal impresionante. Dios lo creó así. Dios lo creó así. Bueno, ¿qué tenemos más en el día 6? Aquí están los famosos, por los cuales todo el mundo pregunta. Los dinosaurios fueron creados también en el día 6. La Biblia habla de ellos. Vamos a buscar Job 40:15. Dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa ya. Se echará debajo de las sombras y en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Bueno, la Biblia nos habla de este tipo de animales. Ellos vivieron antes del diluvio. Esa es una foto ilustrativa. La Biblia nos dice exactamente, no hay fotos en la Biblia, ¿estamos claros? Nosotros debemos de creer las palabras de Dios. Y también es algo muy interesante, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos estas cosas, debemos de decirle a los niños, niños, solamente Dios estuvo ahí en el momento de la creación. Y la Biblia nos dejó su palabra, no nos dejó imágenes. Él pudo haberlo hecho, pero Él quiere que nosotros creamos a su voz, creamos a lo que Él dijo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos estos animales, los fósiles que encontramos, huesos de todos estos animales. Acuérdense, son cosas muertas. Los fósiles son cosas muertas. Y tenemos de esos por muchos lugares del mundo. Ellos quedaron alojados en las diferentes capas de la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Cuando vino el diluvio. Cuando vino el diluvio, las grandes masas de tierra, los montes cayeron y estos animales quedaron enterrados en las diferentes capas de la tierra. El 19 de mayo de 1980 hubo una erupción en el monte Santa Elena. Esto es en el estado de Washington. Una erupción tremenda. La cima del monte desapareció después de la explosión. Se destruyeron 240 kilómetros cuadrados de bosque. La cantidad de material desplazado tuvo una altura de 275 metros. Las corrientes de lodo arrasaron árboles hasta las zonas más bajas y así todo quedó sepultado. Una explosión trajo consigo una cantidad de barro, de lodo, que sepultó todas las cosas y las dejó enterradas sobre capas y capas y capas de tierra. Esto fue lo mismo que pasó en el diluvio. En el diluvio, los montes cayeron, todo quedó sepultado y estos animales dejaron de existir. El diluvio fue algo de proporciones mundiales. Y cuando los geólogos ven estas cosas, ¿qué es lo que ellos dicen? La tierra tiene miles de millones de años. No, fue un diluvio.
Fue un evento masivo, un juicio de Dios a través del agua. ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? Los que han sido encontrados, mire, aquí podemos pasar como, como 4 lecciones hablando de eso. Pero ¿es nuestra idea hablar de todo este tema? No. ¿Qué es el tema que más ha sido discutido? La antigüedad de estos animales. Hoy no lo voy a tratar porque voy a tratarlo la próxima lección cuando hable acerca de los fósiles encontrados del hombre y las técnicas que muchos han usado para determinar cuál es la edad de la Tierra. Y hablaremos de eso brevemente. Hasta ahora se han encontrado 50 especies de animales. ¿Por qué en la Biblia no aparece la palabra dinosaurio? Porque la palabra dinosaurio se inventó en el año 1841, cuando un anatomista británico llamado Ricardo Owen observó los huesos de un iguanodón o megalosaurio y se dio cuenta que pertenecían a un grupo único de reptiles que todavía no se había clasificado. Él acuñó el término dinosaurio con las palabras griegas que significan lagarto terrible. Eso significa dinosaurio, lagarto terrible. Y este hombre era un anti-darwinista. Dios hizo estos animales gigantes. De hecho, nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esa es una referencia también a este tipo de seres que fueron creados. Y la palabra usada ahí también se puede traducir como dragón. Entonces, cuando usted ve en la Biblia la palabra dragón, se refiere también a esa palabra o a esa que hemos visto en este momento. Entonces, esto es lo que Dios hizo en cuanto a animales en el sexto día. Quiero aclarar algo, hermanos. Los animales no son nuestros hermanos. Los animales no tienen alma. Los animales no son conscientes de sí mismos. Un perro no sabe qué es perro. Y él aprende cosas, no porque es muy inteligente, es porque si usted le enseña con alimento, él va a aprender que si usted le da esto, él debe hacer aquello otro. Él no tiene la capacidad de crear como Dios nos ha hecho, con esa capacidad de crear cosas. Los animales no son nuestros hermanos. El plan de la redención no fue diseñado para vacas, serpientes, escarabajos, jirafas, camellos. El plan de la redención fue hecho para los seres humanos. No fue hecho para estos animales creados por Dios. Ellos reaccionan a diferentes situaciones. Pero Dios, con quien estableció una relación única y personal, es con el hombre. Vamos a buscar Job 39. Job 39. Todo Job 39 es una verdadera alabanza a Dios acerca de los animales, de cómo Él hizo esto. Y voy a leer solamente hasta el verso 10, dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las hierbas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Job 39, versículo 3. Se encorvarán, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunta para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Vamos a buscar el versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Es impresionante, pero los caballos no temen al sonido de la guerra.
las espadas y los escudos. ¿Y quién hizo todas estas cosas? Dios las hizo. Es un Dios creador. Salmo 104, versículo 27. Salmo 104, versículo 27. Dice: todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alegres en Jehová en sus obras. Sea alabado nuestro Señor por toda su creación. Entonces, una correcta cosmovisión bíblica nos aleja de una idea errónea de considerar a los animales o a las plantas como nuestro propósito en la vida. Escuchen muy bien esto. Nuestro propósito en la vida no son los animales y las plantas. Dios los creó para nosotros como sustento. Dios preparó este planeta para que fuera la habitación del hombre y para gloria de su nombre. Nuestro propósito final no son los animales, no son las plantas. Hoy día hay personas que dedican más cuidado, esfuerzo a los animales que a las personas. Gastan más en alimento, en medicinas, en cuidados, más en un animal que en su papá, en su mamá y en el prójimo. Hay personas que defienden a capa y espada la muerte de un animal y no les importa el aborto. Y se dicen cristianos y se dicen creyentes. Hay personas que cuidan más sus plantas, sus haciendas, sus árboles, que lo que pueden cuidar a una persona. Si usted es cristiano y usted ha vivido así, arrepiéntase. Dios creó esta creación para su gloria y como sostenimiento para nosotros. Obviamente debemos de cuidar esta creación y gobernarla según el Señor nos ha dicho, pero en ningún momento son nuestro propósito de vida. Nosotros hemos sido hechos para alabanza y gloria de Dios y solamente Él debe recibir la gloria y el honor. Entonces, una correcta cosmovisión bíblica nos hace entender las cosas que fueron creadas. Recordemos que estamos en un mundo caído. Hay abuso, sí. Hay destrucción por parte del hombre, sí. Pero nosotros tenemos una forma bíblica de considerar todas las cosas. Pues vamos a Génesis capítulo 1. Y dijo el Señor, entonces, versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. Todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será ¿para qué? Para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, es la forma en que Dios ha determinado cómo debemos relacionarnos con todas las demás cosas. Estamos entonces en el verso 26, y el verso 26 comienza con una frase maravillosa. En todas las demás veces tenemos Dios hablando. Dios dijo, Dios dijo. Encontramos en el principio que era Dios, el Dios Elohim. Pero aquí en el verso 26 encontramos algo maravilloso, algo totalmente diferente, porque dice: hagamos. ¿Qué estamos viendo ahí? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un total acuerdo para la creación del hombre. Un hombre, y cuando dice hombre se está refiriendo tanto a hombre como mujer.
Es un término genérico ahí. Y el cual va a ser a su imagen, la raza humana. Y de esta raza humana que Él va a crear, Él va a redimir un pueblo, una iglesia, para que sea la esposa de Cristo. Eso es algo maravilloso. De esa humanidad, de esa raza, todo el plan de la redención fue hecho antes de la fundación del mundo. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Voy a leer. Pues del 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuche lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestra redención, todo el plan de la redención fue hecho antes de la creación del mundo. Todo lo que iba a suceder estaba en el plan y decreto eterno de Dios, aún la caída. Y de esa humanidad creada, Dios iba a ser un pueblo, una iglesia, para dársela a su Hijo, para que fuera su esposa. ¡Qué maravilloso plan! El Evangelio, todo lo que tenemos en el libro de Génesis, quitar Génesis, es quitar los fundamentos del Evangelio, es quitar los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Qué dice la confesión? Para terminar en esta mañana. Entonces la confesión en el párrafo 2 dice lo siguiente, y es lo que nosotros veremos en nuestra próxima lección. No será el próximo domingo, porque estaremos teniendo al hermano Marcos, si Dios lo permite, teniendo aquí una aclaración de dudas después de la conferencia. Dice el verso 2, o el párrafo 2 de la confesión: después que hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida para con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. ¿Qué significa haber sido a la imagen de Dios? ¿Tenemos alma o espíritu? ¿Fue hecho el hombre totalmente feliz o le faltaba felicidad o gozo? De eso vamos a hablar en la próxima lección. Que el Señor les bendiga.